La gota es un tipo de artritis que afecta entre un 1 y un 2% de la población y su incidencia ha aumentado en las últimas décadas. En el programa de hoy un reumatólogo, el doctor Jesús Tornero, nos explicará cómo se diagnostica y trata esta enfermedad, que es 4 veces más común en hombres. Será aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Bueno, pues en esta mañana está con nosotros, como ha quedado claro, el doctor Jesús Tornero, que es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital de Guadalajara. Bueno, muy cerca de aquí, por cierto, un gran hospital, pero claro, usted es reumatólogo, especialista en reumatología, ha sido presidente de la Sociedad Española de Reumatología, es uno de los grandes en nuestro argot, pero claro, hoy no vamos a hablar ni de artrosis, ni de artritis, que luego al final a lo mejor damos a una pincelada, pero vamos a hablar de una enfermedad que es metabólica y que pertenece al ámbito de la reumatología. Bien, es verdad que un médico de atención primaria puede atender la gota, lo puede atender, por supuesto, un internista, pero ustedes la tienen en la esencia de la formación reumatológica, ¿no? ¿Es así? Sí, sin duda, sin duda. La gota es una enfermedad que viene afectando desde muy antiguo a la humanidad y que, bueno, pues constituye una tarea habitual de nuestra práctica asistencial. ¿Cómo llega el paciente que tiene gota? ¿Cómo llega? ¿Cuando le empieza a doler alguna articulación? ¿Viene porque se ha hecho una analítica y se ve el ácido úrico alto? ¿Cuál es el camino? ¿En qué cometen el error? ¿Llegan tarde? ¿Llegan pronto? Bueno, hay un gran dilema en la medicina que yo creo que está prácticamente resuelto hoy día, que es el paciente que tiene el ácido úrico alto en sangre y que todavía no ha tenido síntomas. ¿Qué hacer con él, no? Eso, bueno, pues yo creo que prácticamente está resuelto y lo que sí que hacemos hoy día, y los médicos de familia lo saben muy bien, es que cuando los niveles de ácido úrico están muy altos, por encima de 9, por ejemplo, miligramos por decilitro, pues prácticamente todo el mundo recomienda que se actúe y que se actúe reduciendo la concentración de ácido úrico. Claro. Bueno, luego me contará usted lo que se hace en ese aspecto, que van haciendo todos ustedes, pero de aquella enfermedad de reyes, porque ¿qué comían los reyes que no comía la población? Bueno, los reyes Estamos españoles... hablando del siglo XVII, XVIII. Sí. Los dos reyes que más importantes en España que han sufrido de gota eran Austria, son Carlos I y Felipe II, su hijo. ¿Qué comían? Pues yo creo que eran grandes aficionados a la cerveza, sobre todo Carlos I, por su origen flamenco, ¿no? Y luego, bueno, indudablemente en aquellos años en los que el acceso a la carne era precario en la población, pues claro, las clases pudientes eran las que más tomaban carne, y sobre todo carne de caza, ¿no? Y el consumo excesivo de esos alimentos, mezclado con un hábito de ingesta abundante de cerveza, era lo que probablemente producía la enfermedad, sin poder descartar que hubiera algún trastorno genético, hereditario, familiar. Bien, entonces vamos a ir desbrozando las cosas. Primero, ¿cómo influye la genética en la generación de ácido úrico elevado o de gota? ¿Cómo influye? En segundo lugar, lo que tenemos que aprender y nos tiene que contar es, las personas que genéticamente no tienen predisposición, pero la tienen alta por la ingesta abusiva de determinados elementos. Y luego, ¿qué es lo que más sube el valor? Esas tres preguntas iríamos encadenar una detrás de otra. ¿Le parece bien? Perfecto. Hay dos grandes grupos de causas de ascenso, de subida del ácido úrico en sangre. El primero de ellos es aquellos pacientes que tienen el ácido úrico alto en sangre porque producen mucho ácido úrico, es decir, en su metabolismo producen mucho ácido úrico. Y aquí estarían fundamentalmente los grupos de pacientes que tienen una causa genética, es decir, son pacientes que tienen enfermedades probablemente de origen hereditario, genético, en las que el metabolismo, algunos enzimas, algunas sustancias de la vía del ácido úrico están muy activadas. Entonces es una fábrica en la que se produce mucho producto final, que es el ácido úrico. Más cantidad de la que, bueno, valga la comparación, puede absorber el mercado, en este caso sola sangre, y puede disolverse en sangre. Entonces, ahí estarían las causas genéticas fundamentalmente. Y luego el segundo gran grupo de causas, que son más frecuentes que las genéticas o hereditarias, son los pacientes que eliminan mal el ácido úrico por la orina. El riñón tiene que eliminar el ácido úrico y hay un grupo de pacientes, de enfermos, que por causas diversas manejan mal, filtran mal, eliminan mal el ácido úrico. Entonces se les acumula el ácido úrico en sangre y tienen la gota. Los alimentos, que sería el tercer punto. En una persona que tenga un riñón normal, que funcione bien y que elimine bien el ácido úrico,
pues prácticamente hay que abusar muchísimo de alimentos ricos en ácido úrico para que aparezca la gota y la subida del ácido úrico. ¿Cuáles son los alimentos ricos en ácido úrico? Pues los que todo el mundo conoce, ¿no? Las carnes rojas, los mariscos, algunos vegetales. Y luego hay una sustancia que es muy importante, más que en la subida del ácido úrico, en la precipitación del ataque de gota, que es la cerveza. La cerveza es uno de los grandes factores que actúan produciendo y desencadenando las crisis de ácido úrico. Por eso muchas veces las crisis de gota aparecen en las fiestas de los pueblos. Son quizá más frecuentes los fines de semana, porque es cuando la gente toma más cerveza. Y la mezcla de ácido úrico alto, cerveza y abundante comida rica en carne o en marisco es explosiva. Prácticamente es un seguro de que al final, esa noche, el paciente va a tener una crisis de gota. Está bien. Bueno, pues nosotros a todo esto hemos preparado un informe, Elena Fernández Puyol lo ha hecho y nos indica unas coordenadas sobre lo que es en realidad más divulgativo de este proceso, la gota. Desde la antigüedad, la gota ya era una enfermedad reconocida que además afectó a personajes ilustres de la historia como los reyes Enrique VIII y Carlos I o el pintor Goya. En la actualidad, esta patología sigue tratándose en las consultas de reumatología y afecta a entre el 1 y el 2% de la población. La gota es una enfermedad provocada por un exceso de ácido úrico en sangre, que tiende a acumularse en las articulaciones y otras partes del cuerpo, donde forma cristales de urato. Se caracteriza por episodios bruscos de dolor intenso, hinchazón, a veces enrojecimiento, una gran sensibilidad al tacto y aumento de la temperatura en la zona afectada. Las articulaciones en las que se pueden sufrir ataques de gota son diversas, pero las más habituales son el dedo gordo y el empeine del pie, el tobillo, la rodilla y las articulaciones de las manos. Para tratar estos ataques existen medicamentos eficaces, pero para prevenirlos es fundamental llevar un estilo de vida saludable. Evitar el alcohol y alimentos como el marisco, el pescado azul y las legumbres. En España los casos de gota han aumentado un 50% en las 2 últimas décadas. O sea que vivimos como reyes, ¿no? Bueno, afortunadamente... No, pero 2 últimas décadas son los últimos 20 años. Pues la crisis, claro, no es para todo el mundo esto. Bueno, vamos a ver, yo creo que la gota cada vez se conoce mejor. Cada vez se hacen más análisis de cribaje, de estudio de amplios grupos de población. Y bueno, y cada vez se utilizan más medicamentos, afortunadamente, para tratar la tensión arterial. Y algunos de ellos, como los diuréticos, pues indirectamente suben el ácido úrico y pueden producir ataques de gota. Afortunadamente yo creo que a pesar de la crisis vivimos en el mundo desarrollado en el que bueno, pues la gente se alimenta relativamente bien y tiene un acceso importante a productos cárnicos y eso, pues, todo eso favorece que haya aumentado la incidencia. Y quizá también, y eso no debemos dejarlo de lado, la excesiva adicción que puede existir en algunos segmentos de la población a la cerveza y al alcohol, ¿no? Es una gran lacra que tiene nuestra sociedad, ¿no? ¿El alcohol también? Sí. Bueno, no todos los alcoholes, es decir, lo peor es la cerveza. O sea, el enfermo gotoso no puede tomar cerveza. ¿Por qué? Porque, por 2 razones. Primera, porque la cerveza contiene alcohol, aunque no mucho contiene alcohol, y el alcohol en el paciente que tiene el ácido úrico alto en sangre compite en el riñón por la eliminación, es decir, si se mezclan en el riñón, llegan a la vez el ácido úrico y el alcohol, el riñón se queda con el ácido úrico y elimina el alcohol. Ese es un primer factor. Y el segundo es que la cerveza tiene componentes, como por ejemplo la guanosina y algunas sustancias, que favorecen todavía más que se produzca y que se retenga el ácido úrico. Por eso la cerveza es el peor. Claro. Y como hay tanto fútbol, ¿verdad? Tanta cerveza en el fútbol. Bueno, que está bien tomar una cerveza, pero porque además la cerveza tiene beneficios de distinto tipo y condición, en general. Lo que pasa es que tomada, como usted dice, y en pacientes que tienen hiperuricemias, aumento de ácido úrico en sangre, evidentemente, pues el riñón no puede, elige, y como el riñón elige, el riñón hace que vaya gotas, ¿no? Así estamos. Bueno, de todas maneras, ¿la gente va a veces a urgencias por una gota? Sí. Yo creo que la forma habitual de presentación, de la presentación clínica, de la expresión externa de esta enfermedad, son ataques agudos, muy dolorosos, como hemos visto en el vídeo. Es decir, son pacientes generalmente varones, generalmente son jóvenes o en la edad media de la vida,
que se acuestan bien y de madrugada les da un ataque muy fuerte de dolor, de inflamación, de calor, se les pone rojo. Generalmente el primer ataque es en el primer dedo del pie, en el dedo gordo del pie, y bueno, eso hace que alarmados acudan a urgencias, y en urgencias, bueno, pues se les diagnostica y se les trata. El tratamiento del ataque agudo de gota es muy eficaz. Tenemos fármacos, muchísimos fármacos que actúan. El clásico era la colchicina, claro, que se lleva utilizando desde la época de la medicina romana para tratar el ataque, pero hoy día la colchicina prácticamente solo la reservamos en el ataque agudo para el enfermo en el que tenemos duda de si la artritis es o no por gota. Yo cuando acabé la carrera recetaba colchicina y Ziloric. Sí, es vigente eso, es el gran avance del tratamiento de la gota, el alopurinol, ¿no? Y el Ziloric era de Galloso Huelco, me parece que era. Sí. Era curioso. Bueno, veo que no ha cambiado mucho esto, ¿no? Porque aquí cambia, cada vez que viene algún especialista, dice, no, desde que yo acabé la carrera hasta hoy, pues todo ha cambiado, ¿no? Hay cosas que permanecen, ¿no? Tenemos una alternativa al Ziloric, al alopurinol, hoy día, afortunadamente, que es un segundo fármaco muy eficaz para el tratamiento de la gota y para descender la concentración de ácido úrico, que es el Febuxostat. Sería el medicamento de segunda elección. También teníamos desde muy antiguo los medicamentos que favorecían la eliminación del ácido úrico, es decir, claro, que la sangre se limpiara de ácido úrico, ayudar al riñón, ese riñón perezoso que no acaba de eliminar. Aumentar la diuresis de ácido úrico. Son los uricosúricos. Lo que pasa es que... tenían mala prensa. Sí, no, y luego tenían problemas de toxicidad, tenían algunos problemas de toxicidad, de tal manera que eso ha hecho que se restrinja su uso a fármacos de indicación hospitalaria, es decir, no se pueden comprar en farmacias de calle y hay que usarlos con precaución. Me gustaría saber una cosa, un lugar común, a lo mejor un mito. ¿Es cierto que las personas que tienen el ácido úrico elevado tienen menos riesgo de problemas cardiovasculares? Bueno, la gota se suele asociar a veces, y el ácido úrico alto, a algunos perfiles de pacientes con un riesgo cardiovascular especial. Es decir, yo creo que en general el ácido úrico alto tiene una cierta asociación con la diabetes, tiene una asociación con algunas hiperlipemias. Bueno, con todo con lo que es la ingesta desorbitada, ¿no? Eso es. Entonces yo creo que y hasta con el cáncer de colon, si lo buscamos, porque hay mucha ingesta de carnes rojas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que hoy día se entiende que el ácido úrico es un factor más añadido, quizá de no tanto peso como el colesterol o como la diabetes o como la obesidad, para la evaluación del riesgo cardiovascular. Bueno, nosotros estamos hablando de reumatología, lo hacemos con un especialista que trabaja como jefe del servicio del Hospital de Guadalajara, aquí muy cerca de Madrid, en España, ¿no? Porque Guadalajara ya sabemos que hay en México. Bueno, él nos ha traído hoy la actualidad de lo que es la gota, ¿no? Nosotros vamos a tratar otros temas, pero antes vamos con unas pequeñas noticias y algunas opiniones sobre la actualidad. ¿Le parece bien, no? Perfecto. Bueno, lo primero es que quería indicarles a todos ustedes que los procesos de cirugía estética, plástica y reparadora no son prioritarios ya de las mujeres, sino que los hombres se incorporan y crece la demanda masculina de intervenciones de cirugía plástica. De hecho, el 20% de las operaciones, según nuestros datos, corresponden a los hombres. Que este sea el antes y este el después. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pasó por el quirófano para recuperar su pelo. Corregir la calvicie o acabar con los kilos de más son las operaciones estéticas más demandadas por los hombres. 2 de cada 10 son masculinas. La sociedad influye en este tipo de necesidades y esto cada vez va más, cada vez el cuerpo tiene más importancia. Sus complejos ya no son un tabú para una sociedad en la que el físico es importante. Miramos más el físico que lo que hay dentro de la cabeza. La gente cada vez quiere tener mejor aspecto, le gusta estar rejuvenecido. No debería ser así, pero la sociedad ha hecho que sea importante. Hay que estar divino de la muerte. Los cirujanos aseguran que estas intervenciones ayudan a los hombres a sentirse mejor. Que cada uno haga lo que crea conveniente con su cuerpo. Las mujeres también se operan de todo, de estética, de la nariz y de todo, y los hombres me parece también muy bien. Me parece eso una locura. Cada vez vivimos más y bueno, pues hay que cuidarse. Me parece muy bien que se operen y se cuiden. Pero no basta con eso. Con la alimentación y con el deporte se puede ganar más. A pesar de que siguen siendo las mujeres las que más cambios quieren en su cuerpo, los hombres se unen ya a una tendencia que continúa en auge.
Bueno, lo comprobamos cada día este asunto, ¿verdad? Prácticamente se ve siempre, porque toda la imagen ha cambiado mucho, tanto en el sector femenino como en el masculino. Pero también cambian otras muchas cosas, por ejemplo, como la formación médica. Es muy importante formar a los médicos en todos los sentidos para que luego ellos puedan aprender las últimas novedades y esa disciplina trasladarla, en definitiva, a la mesa de consulta y a los pacientes. Es verdad que hoy nos topamos con medidas fiscales para este asunto y eso ha revolucionado mucho el sector. Unos pretenden la formación, algunos otros se pueden beneficiar, no está nada claro, pero quien lo tiene claro siempre en estos aspectos es Santiago de Quiroga, que nos asesora en este asunto. Hacienda no nos cae bien, seamos sinceros, pero entendemos que debemos pagar impuestos, que son recaudatorios, para que España y las comunidades autónomas dispongan de dinero. Fines recaudatorios, pero en ocasiones Hacienda confisca, se queda con lo que no es suyo. Eso se utiliza, por ejemplo, en casos extremos. Se construye una carretera y las tierras por donde va a pasar se confiscan. Algunos políticos hablan de los fines confiscatorios de Hacienda para explicar que quieren el dinero que no es suyo. Los médicos en España se forman acudiendo a congresos médicos que le atienden y son médicos que le atienden a usted, en el centro de salud o en el hospital público. Para asistir a un congreso reciben el dinero de la inscripción por parte de una compañía farmacéutica, porque nadie más les financia su formación. Y la transparencia ahora permite saber qué congreso y a qué médico, por decirlo de una manera clara. Pero Hacienda ahora lo sabe, y actuando como si estuviéramos en décadas anteriores, Hacienda cree que se trata de unas vacaciones pagadas y ha decidido que los pagos por asistencia a congresos y otros gastos derivados coticen y se consideren un pago en especie. En otras palabras, acudir a un congreso le ocasionará a un médico pagar impuestos. Es una barbaridad. Esto impedirá a muchos médicos formarse y ténganlo por seguro, no van a tener la necesaria agilidad de actualizar sus conocimientos que exige el continuo avance de la medicina, porque no van a poder pagárselo. Gracias, Hacienda. Bueno, son muchos debates y muchas cuestiones. Cada vez la sociedad está más cronificada, tenemos más conocimiento de las patologías, hay que aprender. Bueno, yo no voy a entrar en ese debate porque es un debate que está abierto y lo que sea mejor para todos, pues que se ponga en marcha. Porque no sé, siempre que hay una actividad económica habrá que pagar los impuestos, ¿no? No solo también en formación, pero bueno, también se pueden tener excepciones por temas de proyección cultural que favorece a los pacientes, porque si a los pacientes se les atiende peor por tener menos conocimientos, seguirán enfermos y eso supone un gasto público. Entonces yo lo veo más como una medida de sostenibilidad económica del sistema que no una medida de que los médicos no pagan impuestos cuando van a la formación, que eso sería la noticia maltratada, porque no sería exacta. Pero en fin, en cualquiera de los casos, a quien tenemos que tratar bien es a las personas mayores que están en casa. Hay mucho crónico, ¿verdad, doctor Tornero, que diríamos que tiene patología reumatológica, están en casa, están inmovilizados, hay que cuidarles y ahí nace la atención domiciliaria. Y nos han pedido que recuperemos del doctor Ignacio Núñez una aseveración que hizo aquí muy matizada respecto a aquellas personas que necesitan cuidados especiales por estar en su domicilio. Son personas mayores y esta fue una especie de receta verbal que nos dio a todos. Un cuidador y una persona de la familia que se dedique de su paciente mayor. 2. Un equipo domiciliario que esté pendiente de estos pacientes. Y 3, lo más importante, prevenir complicaciones. 1. Polimedicación. 2. Caídas. 3. Problemas en la piel. Y estar pendiente de eso, porque es lo que hace que a una persona, de hecho, leía yo que una de las situaciones premortem es la inmovilización, que llegue a que se te acabe el final de tus días. Bueno, es que el doctor Núñez le encanta atender a los mayores y hace atención domiciliaria y nos parece algo muy relevante. Bueno, existen más de 200 enfermedades reumáticas diferentes. Hoy hemos tratado una que es la gota. ¿Qué deberíamos recordar en resumen de la gota? Bueno, yo creo que lo primero es que es una enfermedad frecuente, cómo se manifiesta y que tiene un tratamiento muy eficaz. Y que estamos hoy día, afortunadamente, en disposición de hacer ese tratamiento. Ese tratamiento es fundamental porque si no lo hacemos y se repiten los ataques de gota, podemos acabar inválidos. Se destruyen las articulaciones por los ataques repetidos de gota.
Y lo que es todavía peor, la gota también afecta al riñón. Es decir, esa sustancia cristalina, esas partículas que se están depositando en las articulaciones, las inflaman y las pueden destruir, también se depositan en el riñón. Y en el riñón, salvo que haya un cólico, no notamos que se están depositando. Y la gota, combinada con otros factores, puede también producir insuficiencia renal. Entonces, conclusión, enfermo gotoso, haga usted el tratamiento que le ha prescrito su médico. Es un tratamiento que se debe hacer de por vida, salvo que su médico le diga lo contrario. Por favor, cumpla el tratamiento. Muy bien, hasta aquí la gota, pero ahora le voy a ofrecer, porque claro, a estar con usted y no aprovechar que el conocimiento que tiene sobre la artrosis, que es la enfermedad reumatológica más frecuente en todos los sentidos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos preparado este informe sobre artrosis. La artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en España. Afecta al 16% de la población, unos 7 millones de personas. Rigidez, dolor e inflamación de las articulaciones son los principales síntomas de la artrosis, además de las deformaciones de rodillas, manos, cadera y espalda. El envejecimiento, la genética y el exceso de peso son algunas de sus causas. Y aunque se trata de una patología irreversible, hay ciertas medidas que pueden prevenir su aparición e incluso frenar su avance, consiguiendo una mejor calidad de vida. Algunas de ellas son seguir el tratamiento farmacológico prescrito, practicar ejercicio moderado sin cargar las articulaciones, aplicar calor en las zonas afectadas, usar un calzado adecuado y mantener una actitud positiva ante la enfermedad. Se lo están pasando muy bien, la hidroterapia es muy buena, ¿verdad? Sí, ese tipo de gimnasia es muy bueno. Es curioso, pero bueno, el informe es muy conciso, muy claro, pero ¿qué debemos recordar de la artrosis? ¿Cuál es, diríamos, porque claro, de vez en cuando dicen, me voy a operar de la cadera. ¿Por qué? Dicen, porque tengo artrosis. ¿Cómo se va a operar de la cadera si tiene artrosis? Entonces, claro, está indicada la operación de la cadera de artrosis cuando no se ha podido hacer nada más, ¿no? Cuando duele y no va a tomar medicamentos toda su vida, ¿no? Esa es la indicación principal. Sí, bueno, lo que hay que recordar de la artrosis es que es una enfermedad degenerativa de las articulaciones que se manifiesta sobre todo por dolor y por incapacidad, que no tiene un tratamiento curativo, es decir, hoy día, y esto yo creo que hay que decirlo bien claro, la medicina científica desgraciadamente no dispone de ningún fármaco que definitivamente altere el curso natural de la enfermedad, la historia natural de la enfermedad. Se está dando colágeno, se están dando sustancias derivadas del cartílago, se está dando magnesio. Esas sustancias no tienen base científica. Algunas personas mejoran con ellas, pero no tienen base científica. Y lo que sí que tenemos para la artrosis es tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático del dolor. Con medidas físicas, como hemos visto la gimnasia en el agua, con medidas farmacológicas. Y en los casos extremos, en los que la articulación está muy dañada, como comentaba usted, doctor Beltrán, la cirugía es una intervención médica muy resolutiva, porque la cadera muy destruida o muy desgastada por la artrosis se cambia por una nueva, la prótesis, y eso da un resultado muy bueno y permite a la persona recuperar muchísima capacidad funcional y una expectativa de vida completamente distinta. Sí, pero no en todos los casos. No. La indicación fundamental la tiene el enfermo, es decir, aquí afortunadamente en la medicina hemos llegado a un nivel en el que le damos al paciente la relevancia y la importancia que tiene. Hay que haber sido paciente para darse cuenta de que el que mejor conoce su enfermedad es el propio paciente. ¿Y a usted qué es lo que le va mejor cuando viene una mujer? ¿Es más frecuente en mujeres? La artrosis es más frecuente en mujeres, sí, es más frecuente. En general todas las localizaciones son más frecuentes en mujeres. Cuando le llega una señora con artrosis, bueno, ahora una mujer de 55 años con artrosis, se ha visto en una radiología preventiva, en algún chequeo que tenía un dolor, molestias, artrosis cervical, lumbar, caderas, en el sitio que usted quiera. ¿Qué hace usted? Lo primero y fundamental yo creo que es explicar a la persona la enfermedad que tiene y lo que puede pasar con ella. Yo creo que eso es muy importante. O sea, el primer tratamiento de una enfermedad crónica es explicarle al enfermo lo que tiene y lo que le puede pasar. Con una información equilibrada, o sea, desdramatizando las situaciones. Lo segundo, instruirla sobre medidas generales de higiene y de educación de uso de su esqueleto. Lo tercero, actuar sobre sus síntomas. Y lo cuarto, hacer un seguimiento, es decir,
igual que hay un programa de control del enfermo crónico diabético o de control del enfermo crónico con colesterol alto, pues deberíamos ir hacia una búsqueda de un control crónico de estos enfermos, que son muy frecuentes. Claro. Brevemente, por favor, ¿una mujer puede tener artrosis y a la vez osteoporosis? Sí. ¿Y eso sí. de cada vez más? Sí, y es más, no solamente puede tener artrosis y osteoporosis, sino que puede tener artrosis, osteoporosis y artritis. ¿Y gota? Y gota. La gota es muy rara en la mujer, sí. Antes de la menopausia. Sí. Es más del varón. Sí, pero un varón no tiene tanta osteoporosis por razones hormonales, pero sí puede tener más gota, efectivamente. Y también cabalgan juntas, pueden cabalgar una artrosis con una gota. Sí. Y ahí es cuando usted tiene que desbrozar una cosa de otra. Esa es la complejidad de la medicina. La gente, bueno, pues claro, lógicamente lo que uno ignora le parece muy sencillo. Cuando entra en un tema, en cualquier tema de la vida, va viendo la complejidad, ¿no? Muy bien, pero para diagnosticar la osteoporosis hay que pensar en ella, en cambio la artrosis viene el paciente porque le duele, que es diferente, ¿no? Por eso lo decía, ¿no? La combinación. Bueno, nosotros con gran sorpresa, vimos un trabajo de la Sociedad Española de Reumatología que decía que el consumo de tabaco aumenta el riesgo de sufrir enfermedades reumáticas y las agrava. Claro, extraña mucho que una cosa que se inhala pueda afectar a algo que es el hueso o problemas osteomusculares. Entonces, ese trabajo lo hemos trasladado a este informe. Cada año mueren en el mundo alrededor de 6 millones de personas debido al consumo de tabaco. Enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedad pulmonar obstructiva crónica son algunas de las patologías relacionadas directamente con el tabaquismo. Pero además se ha demostrado que fumar aumenta el riesgo de sufrir enfermedades reumáticas y autoinmunes sistémicas. Entre ellas destacan la osteoporosis, la artritis reumatoide, el lupus o la uveitis. Los expertos alertan de los daños que produce el tabaco en los sistemas musculoesquelético e inmunitario. En el caso de la artritis reumatoide, el tabaco es su principal enemigo, ya que el consumo de cigarrillos multiplica por 4 el riesgo de padecer esta patología. Así que dejar este nocivo hábito mejorará las enfermedades reumáticas y, como consecuencia, la calidad de vida. Bueno, doctor Tornero, una cuestión, me decía Elena Fernández Puyol cuando montó esta información, me decía, bueno, esto es de la Sociedad Española, yo decía, pero eso es cierto, ¿no? Sí, es de la Sociedad Española de Reumatología que despachó un informe de agencia y venía este texto. Es correcto, ¿no? Sí, es correcto. Dígame, ¿cuáles son entonces, después de lo que hemos hablado, sus conclusiones? Hemos hablado de la gota, ya las hemos hecho, de la artrosis. ¿Qué nos puede decir? Si quiere hacer alguna aportación más que tengamos interés o que podamos tener interés en el ámbito de su especialidad. Bueno, yo diría 3 cosas de la artrosis. La primera es que lo más importante de una enfermedad siempre son los síntomas y los hallazgos que encuentra el médico en su exploración. Y que encontrar en una radiografía de un paciente ya añoso, es decir, con más de 65 o 70 años, signos de artrosis, no quiere decir que los síntomas del enfermo sean por esa artrosis que se ve en la radiología, a veces es por otra razón, ¿vale? Lo segundo, que la artrosis más frecuente que existe es la de rodilla. El 10% de la población española mayor de 18 años tiene artrosis de rodilla, eso son muchísimos enfermos. Y la artrosis de rodilla tiene una relación muy clara con la obesidad. Por lo tanto, por favor, la persona que tenga algunos kilillos de más, que se los procure quitar antes de que le aparezca la artrosis, porque hay una relación muy clara entre artrosis y obesidad, y la persona que ya desgraciadamente tenga la artrosis de rodilla y tenga algún kilo de más, que haga todo lo posible por adelgazar, porque le aseguro que perdiendo los kilos que le sobran, mejorará muchísimo de la enfermedad. Y ya lo tercero es, pues volver a insistir en que cuando una enfermedad no tiene solución, pues hay mucha gente que recurre a remedios, y yo lo respeto y probablemente haría lo mismo, pero que no tiene una base científica. Entonces, estos remedios que toma tanto la gente hoy día, del colágeno, del hialurónico, todo eso oral, en preparados que muchas veces se venden fuera del circuito sanitario, en supermercados, en países de fuera, o se compran por internet, pues que dan de sí lo que dan de sí. Es decir, que probablemente algunos notarán alivio sintomático, pero que no está definitivamente demostrado que cambien el curso de la enfermedad. Bueno, pues creo que hemos hecho un extraordinario programa, sobre todo porque había un dato que decía que casi se puede decir que 1 de cada 3 españoles
no reconocía saber, o reconoció, no saber nada de la gota. Hoy hemos hecho nuestra aportación, es un documento que dice que casi 1 de cada 3 españoles reconoce no saber nada de la gota. Y hoy hemos contado muchas cosas que demuestran que hay que estar atentos a la gota y a la artrosis, por la enfermedad más importante de la reumatología. Doctor Jesús Tornero, como siempre ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Beltrán. Como siempre, también para mí ha sido un placer estar aquí. Muy bien, pues nada, y a todos ustedes indicarles que hemos conseguido hoy llevar hasta todos ustedes un proceso muy desconocido, conocido más en la literatura o conocido más en las pinturas, siglo XVII, XVIII, pero no conocido en profundidad en el ámbito del conocimiento divulgativo. Muchas gracias y hasta pronto.